Bueno, pues Dios les bendiga a todos, a nuestros hermanos que están conectados acá de manera sincrónica y bueno, quienes nos van a ver también de manera asincrónica, Dios les bendiga. Ya llevamos 20 semanas, ¿verdad? ¿Quién diría? Pues estudiando hermenéutica, apenas ha sido un curso introductorio donde como hemos comentado en cada una de las sesiones, nosotros también cuestionamos mucho a los autores, ¿no? La idea de la hermenéutica o la idea de hacer un análisis de cualquier texto es partir de un criterio que debe de ser ecuánime, o sea, no nos interesa comprar la postura de ningún autor, sino de descubrir un mensaje central. Y en el caso de la Biblia, pues esto es súper importante porque de aquí es que parte precisamente nuestra fe, parte nuestra adoración, parte la teología que vamos formando con el paso de los años, ¿no? Entonces, para mí es un tema súper importante que nosotros tengamos en nuestro corazoncito que la hermenéutica debe de ser imparcial, ¿no? Entonces, fíjense, ya estamos con este tema del estudio precisamente de la literatura poética, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cuatro puntos principales precisamente que tienen que ver con todo esto, ¿no? Primero vamos a hablar qué diferenciaciones existe entre la poesía castellana, sobre todo la poesía castellana contemporánea, y la poesía bíblica. O sea, hay muchísima diferencia de, de tiempo entre que se escribe, por ejemplo, el libro de los Salmos y la poesía que nosotros estamos, si es que usted gusta de la literatura, de este tipo de literatura, pues que estamos leyendo actualmente, ¿no? Entonces, pues sí va a ser como bien importante entenderlo, porque a veces nosotros no entendemos por qué se le dice poesía bíblica, por ejemplo, el libro de los Salmos, ¿no? O incluso el libro del Cantar de los Cantares es un libro poético y muchos de nosotros no lo apreciamos así porque no tiene una prosa o no tiene un ritmo fonético como el de nuestra poesía, pero eso no tiene nada que ver para la cultura hebrea. Ya después de analizar precisamente estas vertientes, este corpus conceptual de lo que es la poesía hebrea y lo que es la poesía castellana contemporánea, vamos a ver tres tipos de categorías de la literatura que nosotros vamos a encontrar en la literatura precisamente poética, ¿no? El paralelismo sinónimo que podemos encontrar, el paralelismo antitético, pero cuando nosotros lleguemos al paralelismo sintético, vamos a ver cuatro vertientes distintas. Para eso vamos a ver los ejemplos con versículos bíblicos y vamos a definir cada una de estos paralelismos precisamente partiendo desde la postura de que debe de haber dos premisas. ¿Por qué debe de haber dos premisas o dos argumentos dentro de la poesía, dentro de la literatura bíblica? Porque ahí es donde se contrasta o se refuerza un argumento, ¿no? Fíjense que esto ya es como que una clase un tanto más hasta de lógica. ¿Por qué de lógica? Porque cuando nosotros estudiamos en filosofía estudiamos lógica, tenemos que aprender lo que hoy vamos a ver, que a veces un argumento contradice al otro, a veces amplía la tesis o la postura de uno, a veces se va a hacer una ampliación progresiva para poder llegar a entender el primer argumento y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el seminario de hermenéutica, yo creo que en un momento dado se va a volver también un seminario de lógica, de filosofía, de materias que a lo mejor no nos gustan, pero que son como muy importantes tanto para nuestra formación
como para poder entender la palabra de Dios. Y ojo, esto es castellano. Ya llegará el momento que estudiaremos hebreo, ya llegará el momento que estudiaremos griego. Yo personalmente tengo mucha más experiencia en griego que en hebreo, pero vamos a hacer el intento por ampliar, ¿verdad? Entonces, esta es la agenda que vamos a trabajar el día de hoy. Ahora, cuando nosotros estudiamos el libro de los Salmos, el libro del Cantar de los Cantares, cuando nosotros estudiamos estos libros que están dentro de la categoría de la literatura poética, primero debemos de tener en claro, pues que hay una enorme diferencia en qué es la literatura poética en la Biblia y qué es lo que nosotros conocemos como poesía en pleno 2025, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Si a ti te gusta estudiar a Saavedra, que es uno de los poetas muy exquisitos en cuanto a su prosa, pues te vas a dar cuenta que un elemento estructural clave de Saavedra es que tiene un verso que tiene una ausencia de pautas fijas, o sea, de momento la fonética, de momento la rima, de momento la prosa va a ser exquisita, pero sin una estructura sólida, o sea, es más fluida, pero en la poesía hebrea jamás ha sido así, sino que hay algo que se conoce como quiná en hebreo. El quiná es, y más adelante lo vamos a ver, es una serie de 3 acentos por 2 acentos. Eso se conoce como quiná en el hebreo, en la literatura de la poesía bíblica, ¿no? Entonces, la literatura de la poesía bíblica tiene como objetivo rimar ideas, rimar sentido, incluso, ojo, no rimar fonéticamente, por ejemplo, en decir, este, bella es ella, es un ejemplo, ¿no? Sino que va a rimar fonéticamente en la acentuación, que eso es la quina. Entonces, vean que ahí empiezan los problemas en entender la poesía bíblica. Su métrica y su rima, en el caso del área castellana, abandona la regularidad, ¿sí? Abandona el que siempre debe llevar un patrón. Imagínense, por ejemplo, quienes estudian música, tienen un metrónomo y cada cierto número de segundos va a realizar un sonido en específico, ¿no? Eso es llevar a cabo una métrica precisa. Cada un ejemplo, cada 5 segundos va a sonar un sonido. Algo parecido sucede cuando leemos a ciertos autores, reitero, como Saavedra en esta literatura contemporánea. Pero en el hebreo no. En el hebreo sí se carece de la rima fonética, ¿sí? O de esta silábica fija. No, no la vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, cuando tú lees en Génesis, Bereshit bara Elohim etzikenu de Ibareja, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tú no vas a encontrar jamás que suene de una manera linda lo que se está diciendo, ¿no? Incluso cuando estudias la quina, pues te vas a percatar de que no es como que muy agradable al oído del hablante castellano, ¿no? Tiende a ser como un tanto incómodo escuchar la acentuación de la quina, pero es porque nosotros no estamos en esa cultura. Si tú se lo dices a un hebreo, pues el hebreo hasta se va a ofender, ¿no? ¿Qué propósito tiene, no? Si tú lees cualquier autor de poesía castellana contemporánea, pues va a exaltar la belleza, va a exaltar la estética, va a exaltar muchas veces el intelecto, la reflexión precisamente que se genera, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles, a pesar de que no es un autor contemporáneo, considero que él fue el padre de mucho de lo que ahora le da el corpus a la poesía castellana contemporánea, ¿no? De hecho, en un curso de paleografía e historia que tenemos en el Politécnico Nacional, hemos estado hablando de esto, ¿no? Cómo es que el español se vuelve de estas lenguas itálicas de
precisamente el griego, de ahí pasa precisamente ya en el Imperio Romano a ser un lenguaje latín, ¿no? Y posteriormente, pues se vuelve el castellano con el paso de muchos años, ¿no? Pero esta idea de cómo el lenguaje busca exaltar la belleza en la literatura poética castellana, pues no es lo que buscaba en la Biblia. O sea, en la Biblia, la poesía tenía un argumento principalmente teocéntrico, buscaba enseñar. De hecho, cuando tú lees el Salmo 119, vas a ver que va letra por letra del alfabeto hebreo y es muy didáctico. Es algo que busca lógica, que busca sapiencia, que busca que la mente del oyente desarrolle una argumentación cada vez más sólida y más profunda, pero basado en la persona de Dios. Y yo personalmente sí creo y considero que sí exalta la belleza de Dios la poesía bíblica, porque muestra la majestad, muestra el dominio, la autoridad de nuestro Dios. De hecho, cuando tú llegas a Apocalipsis, es un libro muy cargado de porciones que son un tanto poéticas. ¿Por qué? Porque muestra precisamente el poderío, el imperio de nuestro Dios, ¿no? Por ejemplo, en el Apocalipsis dice literalmente que hemos sido, dice, aquel que murió por nuestros pecados, que nos ha lavado con su sangre, ¿no? Entonces empiezas a ver una exaltación muy sólida de la obra de la persona de Jesucristo. Eso es un aspecto poético. ¿Por qué? Porque está exaltando la belleza de nuestro Dios. Ahora, el tema predominante, ¿verdad? En la poesía contemporánea, en el castellano contemporáneo, pues es algo muy, valga la redundancia, muy banal o muy mundano. ¿Por qué? Porque se habla de lo erótico, se habla de los aspectos sociales, a veces de política, pero en la Biblia nosotros pues no encontramos esto, ¿no? Sino que encontramos una poesía que es meramente sapiensal, que es meramente moral, que habla de las riquezas espirituales de Dios mismo, de la belleza de su obra redentora, de su carácter maravilloso. ¿Y qué estilo vemos? Bueno, el estilo precisamente en la literatura castellana es un estilo experimental donde se hace una unión de varias figuras retóricas como la sinécdoque, la metonimia, la prosopopeya, pero el estilo bíblico no. El estilo bíblico es un tanto sólido, conciso, o sea, va al grano del aspecto teocéntrico, es dependiente de hebraísmos, ¿verdad? Es dependiente precisamente de cómo se hablaba en la época y en el contexto determinado. Entonces, eh, fíjense, ¿qué, qué clasificaciones encontramos, no? Vamos a ver hoy cuatro clasificaciones y una de ellas tiene otras cuatro subclasificaciones, ¿no? El paralelismo sinónimo, por ejemplo, que nosotros vemos mucho en el libro de los Proverbios, es precisamente este tipo de aseveración en la literatura bíblica, en la poesía bíblica, donde el primer argumento al que le vamos a llamar A es exactamente o muy parecido al segundo argumento, que le vamos a llamar B. Vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos. Fíjense, ahí ya hice una cacofonía. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia, en Proverbios 2:21. Vamos por ahí a estar empezando a estudiar la palabra del Señor. Vean lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 2:21. Dice, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. O sea, la idea es
de alguna u otra forma, y fíjense que esto es interesante, ya lo vamos a ver más adelante, pero es que aquí también la misma idea es un tanto ampliada, ¿no? Prácticamente lo que dice A es lo que dice B. También en Proverbios 6:2 encontramos otro ejemplo. Dice lo siguiente, la palabra del Señor. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Si nosotros vamos también al Salmo 24:2, vea, Salmo 24:2 dice, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Habla precisamente de la creación. Y así vemos muchos ejemplos vinculados a esta argumentación donde el primer argumento es prácticamente lo mismo que el segundo. Ahora, no siempre va a ser así. En muchos casos, lo que dice el primer argumento no es exactamente lo mismo que dice en el segundo. Y puede que haga un contraste, ¿verdad? Que refuerce o que no una idea. Ahí es donde empieza a ponerse un tanto complejo. ¿Por qué? Porque este punto en específico, este paralelismo que es meramente antitético, lo que busca es que nosotros observemos que no siempre cuando nosotros argumentamos vamos a decir lo mismo, ¿no? Hay algo que se conoce precisamente en la argumentación y creo que es muy parecido aquí a lo que se conoce como técnica banco de hielo, donde en el momento que alguien me da un argumento, yo puedo contradecirlo diciendo que tiene la razón. Es un tanto como complejo, ¿no? Pero fíjense aquí, por ejemplo, en Proverbios 14:1, eso es lo interesante, que la argumentación bíblica también es bastante profunda. Vea, por ejemplo, aquí Proverbios 14:1 dice lo siguiente, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. O sea, aquí hay un contraste bastante amplio, ¿no? También en Proverbios, un poquito adelante, Proverbios 15:29, dice lo siguiente, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Un poquito adelante en Proverbios 17:22, dice lo siguiente, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, aquí observamos que este tipo de poesía hace una serie de contrastes, ¿no? Ahora, vamos a pasar con los paralelismos sintéticos. La familia de los paralelismos sintéticos tiene cuatro derivaciones que son totalmente distintas entre sí. Uno de ellos, que es el irregular, es como que el más extraño de encontrarlo en todos los sentidos y es muy rico de poder apreciarlo, ¿no? Vamos a estudiar el correspondiente. Fíjense qué interesante. El correspondiente, ¿verdad? Hace cierto tipo de vinculación, ahorita ya lo vamos a ver, pero su lógica es como muy rica, ¿no? El cumulativo, como bien su nombre lo dice, va guardando cierto tipo de argumentación para después exponerlo. El de escala descendiente es algún tanto inverso y el irregular es el más difícil de poder comprender. Vamos a tratar de ir analizándolo, ¿no? Por ejemplo, el paralelismo sintético correspondiente es donde el segundo argumento fortalece al primero, ¿no? Pero ¿por medio de qué? Por medio de la exageración, ¿sí? Ese es un punto importante. No lo va a hacer como lo vimos en el primer caso,
solamente por medio de una argumentación, sino que esta argumentación va a ser al mismo tiempo exagerada. Esa es la diferencia de el primer tipo de paralelismo que estudiamos. Vea, aquí mismo en Proverbios, si nosotros nos regresamos, Proverbios 1, versículos 1 al 6, vea cómo es que se va haciendo progresivamente esta figura hipérbole, esta figura de la exageración. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de los sabios y sus dichos profundos. Fíjense que hay algo muy interesante en la hipérbole en el hebreo. Es que aquí no dice, por poner un ejemplo, grandote, ¿no? Enorme, no. La primer cláusula o la primer argumentación de los versículos es para entender sabiduría, pero de que tú le entiendas a que un sabio aumente su nivel de conocimiento, es como que un paso muy grande, ¿no? Esto es lo hipérbole. Esta es la idea que guarda el hebreo, no es como la hipérbole de nosotros, ¿no? Porque para nosotros la hipérbole es muy enorme, es grandisísimo. Pues para el hebreo no es así. Para el hebreo es la argumentación, ahí es donde se guarda lo hipérbole. Salmo 27:1. Tenemos ahí otro ejemplo precisamente. Dice lo siguiente, vea, es progresivo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y aquí el salmista empieza a describir una serie de sucesos que refuerzan de manera progresiva esta primer tesis. Si Dios es mi luz y es mi salvación, ¿de quién debo de temer? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Pero después habla de un ejército. O sea, esto es progresivo. No es lo mismo que tú tengas problemas con un puño de personas a que un ejército venga en contra de ti. Esa es la hipérbole. Si tú te das cuenta en el segundo versículo, no te está hablando de una multitud en contra de él. Inferimos, por lo tanto, que es un grupo pequeño, pero que querían destruirlo. Pero en el tercer versículo va mucho más allá. Ahora, Salmo 35:26. Dice lo siguiente: sean avergonzados y confundidos, aun a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Inicia con la vergüenza, inicia con la confusión, ¿no? Qué interesante es cómo la propia literatura bíblica pone este contraste, porque el siguiente versículo habla de todo lo contrario. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. O sea, mientras unos están cantando, mientras unos están alegres, mientras unos adoran a Dios, otros van a estar con vergüenza y con confusión. Esto es lo interesante, esto es, y es al mismo tiempo una radiografía espiritual, ¿no? O sea, la hipérbole es interesante porque nos hace ver que hay para Dios dos grandes caminos, o se está con Él o se está
en un camino de destrucción, en un camino de confusión, en un camino de vergüenza. Ahora, el paralelismo sintético cumulativo. Fíjense, nuevamente el segundo argumento va a reforzar el primero, pero ¿por qué medio? No va a repetir nada de lo que dice o va a ser muy poco lo que repita de A. No va a reforzar al primer argumento por medio de un contraste, sino que va a reforzar al primer argumento por medio de ampliar el panorama conceptual que se tiene en el primer argumento. Vea, por ejemplo, Isaías 55, 6 al 7. Dice lo siguiente: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio de perdonar. La idea central es que se parte de esta premisa, es la búsqueda del Señor, pero un panorama amplio, o sea, un mapa de lo que se tiene que hacer, son los pasos que nos da, ¿no? El arrepentimiento, el retornar al camino del Señor, ¿sí? Y la obtención del perdón son parte del panorama que se está dando, ¿no? Job 3:16 al 19 es otro ejemplo de esto. Dice lo siguiente: ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. Estas palabras de Job son como las hojas de un libro. Todas ellas o todas estas acciones que son o que no se viven, ¿verdad? En lo que se consideraba como este punto de descanso, son parte de eso. Yo las veo así como las hojas de un libro están unidas, ¿no? No va de manera progresiva, como en el anterior argumento, no, sino que lo que hace es que da un panorama general de algo en específico. Ahora, el paralelismo sintético de escala descendente, fíjense, nuevamente el segundo argumento va a reforzar al primero, pero de forma acumulativa y progresiva, pero hasta un punto de clímax, hasta una cúspide de argumentación. Aquí es un tanto distinto de uno de los casos que es muy parecido al que acabamos o al que vamos a estudiar, ¿no? Por ejemplo, Salmo 29:1 dice lo siguiente: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. O sea, hace una escala bien interesante en este salmo, porque si se inicia con dar la gloria a Dios, vean después lo que dice el versículo 2: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Sí? O sea, son salmos preciosos los que utilizan este tipo de paralelismo sintético. ¿Por qué? Porque van precisamente mostrando con mayor fuerza, en este caso en específico, que es darle la gloria a Dios. Es maravilloso porque aquí precisamente incluso se habla de los sacrificios. Y esto se puede vincular con este aspecto de la obediencia, ¿no? O sea, es maravilloso poder observar esto. Vea también, por favor,
Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vea qué interesante. El paralelismo sintético irregular. Este es el que les comento que es un tanto extraño encontrarlo en nuestra lectura bíblica. ¿Por qué? Bueno, sobre todo para cuando estamos estudiando por lo menos eh, este tipo de literatura se conoce como, ay, miren, se me fue el nombre, interlineal académico, aquí lo tengo, por eso volteé, interlineal académico. Los interlineales académicos nos van a poder hacer observar las acentuaciones al momento de que nosotros decimos precisamente una palabra, ¿no? En el original. ¿Por qué se dice que es sintético irregular? Porque se desvía, lo irregular es que se desvía de la estructura sintética formal. Es un tanto asimétrico y su fonética es aconvencional. O sea, esto en las estructuras morfológicas se conoce como quina. Por cada tres palabras acentuadas o tres acentos va a haber dos. En un sintético irregular no se cumple esa regla, ¿no? Y fíjense qué curioso, este tipo de paralelismo sintético irregular lo vamos a ver más en las lamentaciones en toda la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Amós. El libro de lamentaciones es como que está muy cargado de esto en específico, pero en el libro de Amós también encontramos precisamente un ejemplo. Es Amós 5:2. Dice lo siguiente: cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. ¿Cuál es el problema o el punto difícil de esto? Que para poder encontrarlo tendríamos que saber hebreo. Tendríamos que poder identificar precisamente en qué punto se acentúa fonéticamente, porque recordemos que el hebreo no lleva como tal acentos como nuestra lengua. Entonces, a grandes rasgos, mis queridos hermanos, esto es eh, un inicio o introducción a la interpretación de la poesía bíblica.